el orden que estaba establecido en los ayuntamientos, en la Junta Auxiliar, se resquebraja, empieza a haber rencillas. Bueno, por ejemplo, en 1911 asesinan a un regidor, digo, al presidente, y situaciones de ese tipo ya empezaron a aparecer, empezaron a llegar los avisos de resguardar a la gente, de ver cuántas armas se tenían, en fin, ya la revolución estaba en pleno auge y entonces, pues aquí Tlaxcalancingo y todo lo que era el camino, porque era camino de Puebla a Clisco y luego a Izúcar y hasta Morelos, pues era muy transitado, sobre todo por las huestes de Zapata, los zapatistas. Y entonces de eso dan cuenta esta parte de la historia. Y aquí en el pueblo pues sucedían esos hechos. Y como relato también, una cosa importante que descubrí, había línea telefónica aquí de Tlaxcalancingo a San Andrés Cholula, una línea telefónica que incluso ya los zapatistas, los revolucionarios ya tumbaban los postes, rompían la línea para que no hubiera comunicación y había que estarlo arreglando y todo. Pero imagínense, y yo creo que después de que pasó la revolución no quedó nada y nunca más volvió a haber teléfono en el pueblo, porque es el teléfono que llega por ahí por los años 50, 60, 70, era un teléfono de larga distancia de una casa particular que cobraba porque tú fueras a llamar a quien quisieras ahí, en la casa allí de don Hipólito Toribio. Todo el que quisiera llamar a alguien ahí en su teléfono de él. Y después empezaron a llegar unos cuantos teléfonos quienes los requerían allí en los años 90, a las empresas, a los que tenían posibilidades de tenerlo y todo, eran los 90. Y en las casas de nosotros llegaron hasta finales de los 90, el año 2000, llegan los teléfonos. Bueno, pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El laurel! Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 22 28 43 27 27. Tengo muchas noticias, profe. Como nada me nos ha dicho. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, les estaba comentando esto, este teléfono que existía allí en la época de la Revolución. Y como nosotros, por ejemplo, a la casa de ustedes llega a finales de los 90 ya para entrar el año 2000 y ya teníamos teléfono. Pues sí, en el año 2000 ya, 2001, 2002, que recuerdo que o sea, ya sí había, sí, yo creo que eran muchas casas. Tenías tu teléfono, sonaba y los niños corrían a contestar
el llamado, el sonido que hacían. Era toda una novedad tener teléfono en la casa para todos, en los pueblos, aquí en Tlaxcalancingo. Parece ser que estamos hablando de hace mucho tiempo, porque pues hoy ya ni hay estos teléfonos que existían en las casas así grandes que sonaban para toda la casa, muchos de ellos con esa ruleta que se tenía que girar para marcar. Ya después nada más fue con teclas y así. Pues yo pienso que ya muy pocas casas veo que tienen estos teléfonos, porque pues miren, hoy ya cada quien anda llevando un teléfono en el bolsillo. Y entonces sí, pero pues son pues 100 años en donde todo el pueblo no tiene teléfono, o sea, y sí había al principio, algo que no entiendo tanto. Termina la revolución, los que se enfilaron regresan, termina pues de cierta manera cierto caos, porque durante la época de la revolución pues sucedió también la peste, la pandemia que llegó, esa gripa que entonces pues no había defensas, ni habían vacunas, ni nada como hoy sí las tuvimos, y entonces la mortandad pues fue más grande, y cosas así que pasaron. Después llegó la etapa de la posrevolución y aquí se nombran, por ejemplo, yo nombro 3 momentos dentro de la etapa posrevolucionaria, que es el movimiento cristero que surge, el maximato de Calles y el cardenismo. Son 3 momentos nacionales que se viven aquí en la población. Aquí lo que más se resintió, como aparece también en los cabildos y se comentaba, bueno, en el relato oral, era el cierre de la iglesia. O sea, la iglesia de Tlaxcalancingo ordenaron que se cierre, ordenaron que deje de funcionar. Y entonces, imagínense, gran parte de la actividad de todo tipo, pues gira en torno de la iglesia principal, sobre todo, y que se cierre, pues paraliza toda actividades rituales, festividades, en fin, las fiscalías, todo lo que conlleva esto. Y había prohibición de hacer cultos religiosos. Entonces me cuentan que la gente, por ejemplo, que se quería casar, se iba a casar a la parroquia de San Andrés, que abría tempranito, pero se iba de madrugada, o sea, porque después tenía que cerrar también. Pero nada más así. Y pues imagínense, si uno es muy creyente, pues la iglesia es fundamental para mi forma de ver y de pensar. Pues así, durante el movimiento cristero sucede esto a nivel nacional. Termina el movimiento cristero, pero este movimiento sucede durante el maximato de Calles, porque es Calles el que ordena el cierre de iglesias y templos. Cuando sale Calles, entran 3 presidentes, le suceden, pero él es el que manda en el país. Decían muchos que aquí vive el presidente. Cuando llegaban a ver a algún presidente como Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque él, Calles, era el que ordenaba todo, como dicen, bajita la mano, o sea, no permitía que se hiciera otra cosa de lo que él no dijera. Y luego, después de él, llega Cárdenas. También Calles lo elige y pensó que iba a ser otro, como le dicen, otro pelele, ¿no? Que iba a estar bajo sus órdenes. Pero le salió un gallito respondón, Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas lo agarra, va a su casa con la guardia, lo agarra, lo apresan, lo lleva a Veracruz, lo sube a un barco y ahí te ves, o sea, se fue. Y entonces ya Cárdenas se puso a hacer lo que él quería. Y qué bueno, o sea, la revolución con tantos muertos
el grito ese de Zapata de tierra y libertad, pues terminando la revolución, pues ¿cuál tierra? O sea, unas cuantas tierras que por ahí se repartieron, pero no. Los que pelearon la revolución eran también hacendados, y cómo van a repartir mis tierras, y no quiero. O sea, entonces Cárdenas sí, o sea, empieza a repartir tierras acatando las leyes de 1917 de la Constitución, que ordenaba justamente eso ya, repartir tierras, el reparto de tierras que nadie acataba. Él lo hace, empieza a repartir tierras por todos lados y llega aquí a Tlaxcalancingo, bueno, a la región de Cholula, llega ese repartimiento. Y las haciendas, la hacienda de Buenavista, la hacienda de San Martín, todos, la de la Concepción, todas van a ser repartidas. Los dueños no se dejan, no quieren que se repartan. Incluso aquí en el pueblo vienen y se enlazan con la gente aquí pudiente, la gente rica del pueblo, diciéndoles que es una vergüenza que le digan a la gente que es una vergüenza que vayan a recibir tierras que no son de ellos. Y así lo hacen y la gente se lo cree. Dicen, no, pues ¿cómo? Si eso no se debe de hacer, eso está mal y no sé qué. Eso en una primera instancia. Y entonces, pero cuando vieron que las tierras sí se repartían, porque entonces como no lo quisieron los del pueblo de Tlaxcalancingo, aquí las tierras de Buenavista, entonces vinieron las gentes de San Andrés, del pueblo de San Andrés, y a ellos les dieron las tierras que deberían de haberles dado a los de Tlaxcalancingo. Y entonces cuando vieron esto, en una segunda instancia de repartición, vinieron nuevamente los visitadores y ahora sí ya la gente dijo, no, pues sí, nos juntamos, hacemos un grupo y vamos por las tierras. Y por eso nos tocaron tierras hasta allá en la Concepción y la de Chapulco, que está al otro lado del río, tierras ejidales para el pueblo. Todo esto, pues así sucedió. Y es lo que más, bueno, en esta etapa se comenta aquí en el pueblo, en todo lo que sucede, en estos cabildos que se hacen. En 1927, nuevamente en un cabildo, aparece el problema de la ciénega Cuauhtenantla. Sucede que se los dieron a unos vecinos en préstamo, en arrendamiento, así nada más, con tal de que después los tenían que regresar cuando lo decidieran las autoridades. Estas personas pues mueren muchos, la mayoría mueren, se los dejan a sus hijos. Y cuando sus hijos se los van a ver para que, pues, ¿qué onda con la tierra? Queremos que nos paguen el arrendamiento, porque no estaban pagando ni siquiera eso. Y ya decían, no, pues no, estas tierras son nuestras porque a mí me lo dejó mi papá y yo no sabía que eran del ayuntamiento. Y entonces se dan sucesivos cabildos tratando este problema de la ciénega Cuauhtenantla. Por ejemplo, de 1927 hay otro cabildo hasta 1938 en donde se sigue tratando este problema, o sea, el de la ciénega, en donde ya se está tomando la resolución de vendérselos mejor a las gentes, ya no arrendárselos, que se les venda y que los paguen, como puedan que los paguen. Y es hasta 1942 en donde se llega a este acuerdo, o sea, para ya que se queden con estas tierras. Entonces, pues todas estas cosas pasan. También se habla, por ejemplo, de la llegada de la luz eléctrica, de cómo se empezaron a hacer molinos, cómo llegaba gente al ayuntamiento y querían tener su molino. Si el vecino tenía su molino, el de enfrente quería tener su molino también, y le decían que no se podía porque tenía que tener una distancia de un molino a otro, si no iban a estar muy amontonados y pues ni uno de los dos iba a tener gente que fuera a moler.
y así, pero había gente que sí, que le entró pues un poquito la avaricia, y sí, iban y pedían y querían con todo esto. La llegada de la luz, cómo llega a la presidencia, a las iglesias, y luego cómo se va a ir tendiendo a los pueblos, a las casas, a los pueblos. Y entonces se van tratando todos estos detalles en esta etapa en el pueblo que van sucediendo. También en el 1936 se pavimenta el camino que era de Puebla a Tlisco, se pavimenta, se vuelve un camino pues pavimentado ya con asfalto, una carretera de 2 carriles. Yo recuerdo todavía esa carretera, era muy, muy delgadita, y llegando allí al río Atoyac para cruzarlo, nada más cabía un solo camión, un vehículo. Entonces se tenían que hacer filas los que venían, pues, por ejemplo, saliendo de Puebla, tenían que dejar pasar todos los que venían de Atlisco, y luego empezaban a pasar los que van para Atlisco y tenían que frenarse los otros así. Yo recuerdo mucho eso, y también después cuando fue creciendo el número de coches, de camiones y todo, las largas filas que se hacían, porque, por ejemplo, venía un camión Torton bien cargado al frente y atrás de él una fila de carros que no podían pasar porque del otro lado estaban pasando y no había manera de rebasar. Y así, eso sí lo recuerdo yo mucho que pasaba en estos tiempos. Y como les digo, pues el pueblo pues se parecía mucho en la época de Porfirio Díaz, pues no había cambiado gran cosa más que, por ejemplo, ya con la luz que llegó, pero seguía la gente trabajando en el campo, unos que otros ya se iban yendo a trabajar a la ciudad, fábricas que empezaron a hacer, unos que ya estaban como la de mayorazgo, de textiles, así, empezaron a irse, y luego a lo largo de la carretera Tlisco empezaron a aparecer pequeños talleres que después se volvieron fábricas que recuerdo mucha gente que fue a trabajar ahí ya después en la siguiente etapa, pero así, recuerdo que esta carretera de 2 carriles estaba bordeado de árboles, siempre había muchos árboles, y por ejemplo aquí cerca, hoy por donde está la parada del Metrobús adelante, los dueños eran unas personas que les llamaban, bueno, unas personas que no eran de acá, y lo tenían dividido en quintas, eran como pequeñas haciendas en quintas así, porque lo dividieron en 5 partes. Entonces así pasaba, se decían la quinta María Isabel, la quinta no sé qué, la quinta, todas en quintas así estaban, y mucho pino de árboles que tenían. Y del otro lado empezaron a ponerse pues fábricas, la gente que empezó a vender sus terrenos llegaban, compraban gentes y empezaron a construir fábricas en este periodo. Y luego pues sigue lo que se llamó el milagro mexicano, que ya ahí con los gobiernos bueno, pero vamos a un pequeño mensaje y regresamos mejor a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. José Carlos, mañana te toca estar con tu papá. Pero mamá, habíamos quedado que irías con nosotros al parque. Sí, pero no tengo tiempo. Voy a ir a trabajar. ¿Por qué nunca estamos juntos? El artículo 23 de la Ley para Protección de los Derechos de Niños
niñas y adolescentes declara que tenemos derecho a vivir en familia y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Se me olvidaba comentar en la parte de la época postrevolucionaria el bandidaje también. A eso también se nombra mucho, sobre todo en los avisos. Si usted lee el libro, lo llega a conseguir, va a encontrar los detalles de todo lo que pasaba, robos en las casas, habitación, robos, asaltos en las carreteras y todo. La gente que iba a Puebla a vender se iban caminando y se regresaban caminando. Y entonces se juntaban en determinado lugar para venirse todos juntos, para que viniera una buena cantidad de gente. Eso después, incluso, pues ya en mucho tiempo pasó todo eso. Y se decía que los que se quedaban, algunos se quedaban porque pues se echaban sus pulques o lo que sea, se les hacía noche, se venían solos, y entonces por eso en los relatos a que leí ahí decía, asaltaron a fulano de tal, le quitaron tantas cosas, así y así, y los que no, porque los bandidos sobre todo se resguardaban ahí en la zona del río, antes de cruzar el río para acá, como había muchos árboles, mucho follaje y todo, ahí se resguardaban, ahí les gustaba mucho asaltar. Y algunos que otros, pues sí, los mataban, sí, pues ahí se quedaban. Y entonces, en sucesivos, eso ya es del relato oral, contaban que los que pasaban ya muy noche, a las 10, 11 de la noche, que veían los espíritus de los difuntos, de los que habían matado, o las ánimas. Y con el tiempo pues se le fue quedando así ese lugar, el lugar donde se aparecen las ánimas. Y así se le quedó. Hoy lo conocemos como Triángulo Las Ánimas o zonas de comercio, sí, las ánimas. Por ahí hay la diagonal 19 Poniente, era el camino, pasando el río era el camino que ya subía directamente para Puebla, para entrar a la ciudad, hasta llegar al Paseo Bravo, pasando por el barrio de Santiago, el barrio del Chololtecapan, y pues era un camino antes, ese también, hoy es la diagonal 19 Poniente. Esto es lo que pasaba. Y bueno, estando en el Milagro Mexicano, con el periodo de Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En esta época el país pues es próspero, hay crecimiento económico, y esto repercute en todas partes, en los pueblos, en las fábricas. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá trabajaba en la fábrica y le pagaban bien, vivíamos relativamente bien, o sea, el trabajo que esto hacía, muchos de los que trabajaban en las fábricas. Ya se habían repartido tierras, los campesinos trabajaban, los ejidos también eran productivos. En fin, cosas que empezaron a suceder así bien,
bien importantes. La entrada, por ejemplo, del transporte a la comunidad. Primero un grupo de vecinos se organizaron para hacer un transporte propio de la comunidad, que diera servicio a Puebla, ¿no? Y sí, se organizaron, compraron unos camiones y que iban y venían a la ciudad. Y después, pues acabaron tronando, no supieron administrar eso. Más tarde ya se formó, ya estaba la línea Puebla-Tonantzintla y un camión de ellos entraba a la comunidad. Y tardó mucho tiempo dando este servicio. Usted iba a la carretera y ahí los camiones pasaban cada media hora esta línea Puebla-Tonantzintla. Y es lo que nos llevaba a Puebla. Bueno, yo, por ejemplo, pues no, en la época de Díaz Ordaz era niño, estaba estudiando aquí la primaria y no usaba camiones, ¿no? En esos tiempos se terminaba la primaria y nadie más va a seguir estudiando, ¿no? Era trabajar después, pero así en este periodo de crecimiento sí pasan muchas cosas positivas. Como ya les hablaba, llega la luz, llega los molinos, llegan los servicios y llega la radio. Primero llegaron altavoces a las casas, que si usted quería mandar un aviso, vender carne o se le perdió un burro, lo que sea, iba al que tenía altavoces y ahí se hacía conocer a todo el pueblo, porque se oía por todo el pueblo lo que estaba diciendo. O si quería dedicarle una dedicatoria a alguna muchacha o un joven, también ahí le ponían su canción, eran eso. Ya después llegaron las radios en las casas, cuando las casas empezaron a tener luz, porque fue paulatino. Y ya empezaron a llegar las estaciones de radio de México, que eran muy potentes, y las de Puebla. Y ya la gente escuchaba música, escuchaba radio. Ya no era como antes, que para escuchar música tenía uno que irse a una fiesta o a la iglesia, en fin. Ahora ya tenía uno ahí la radio para encenderla y escuchar la música que uno quisiera tener, pues que para su disfrute. Y así pasa este periodo de tiempo. Llega la crisis, llega ya en el país, llegan los neoliberales. Aquí en el pueblo suceden muchas cosas. También se ve en los cabildos, muchos secretarios dejan de escribirlos. Encuentro libros que nada más hay una sesión de cabildo, otros no tienen, así. Hay ya un desorden de todo tipo, por todos lados. En un cabildo sí se habla, por ejemplo, de la construcción de la secundaria, de cómo se va a dedicar el Axocotzin, y así, pero ya muy esporádicos. Hasta la época de Salinas de Gortari, cuando llegamos nosotros justamente a la presidencia, y cuando vamos a hacer determinados cambios, pero sí suceden cosas así. En los 80s hay un movimiento de servicio de camiones que tratamos de mejorar, y de hecho lo hacemos. El pueblo se levanta, como decimos, se hacen manifestaciones y detenemos los abusos que cometía la línea Puebla-Tonantzintla con nosotros. Eso hubiera estado bien que estuvieran en los cabildos. Lamentablemente no nos dejaron más información. Ellos, los que fungían, muchos se llevaron tal vez los libros y pues ahí los perdieron, se quedaron ahí. No hay demasiada información. Sin embargo, pues sí se da una idea, pues, con lo poco que dejaron, de lo que sucedió en todo este lapso de tiempo
de lo que pasó. Y ya en el momento que llegamos nosotros, pues fue cuando se inicia por eso la promoción del salón social, del salón de usos múltiples, el centro de salud, cuestión de ese tipo, la biblioteca, y la llegada bueno, también está el movimiento zapatista en esos tiempos, y la llegada del periférico ecológico que llega a romper al pueblo de cierta manera, en ciertas formas. Hay mucha información en este libro que editamos, Tlaxcalancingo, 100 años de historia, y no es nada más la historia de Tlaxcalancingo. Si usted lo lee, es la historia de cada uno de los pueblos de la región de Cholula, y yo creo que de muchos lados. Todo lo que ahí se dice, se habla y se comenta, se parece casi porque México era casi uno solo, sobre todo los pueblos indígenas que ahí estaban. Pero bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Hasta aquí con Venerable Pan de Maíz. Espero que les haya gustado. Estamos aquí en la 107.1 Chololan Radio. Y pues nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que estén bien y pues nos vemos. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.